Es un día de recordación también de la partida, para algunos temprana, de nuestros seres queridos. Para otros oportuna, para otros necesaria, para otros tardía quizá, pero partida. Hemos visto la partida de nuestros seres queridos y hemos tenido mucho dolor por ese asunto. Yo no creo que haya despedidas donde haya gran contentamiento. Si hay contentamiento a veces cuando estudiantes se van a una pasantía y tienen que regresar en 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses o un poco de tiempo más. Sí hay cierta alegría, pero no deja de haber una gran nostalgia también por la partida. Cuanto más si la partida es eterna y definitiva. Y hoy, un día de recordación como el de hoy, es justamente cuando nosotros, recordando a nuestros seres queridos, debemos tener un encuentro con el Creador para decirle: perdónanos, Señor, no haber hecho lo suficiente por nuestros seres queridos que partieron. Ten misericordia de nosotros, porque no pudimos mostrarles nuestro amor como es debido, porque no pudimos. Perdónanos, Señor, porque no se llevaron nuestra esencia, nuestra naturaleza a su debido tiempo. Este es el día de recordación, como les decía, de la partida de nuestros seres queridos, pero también es el día de la voluntad de Dios. Es el día de la voluntad. Es el día donde nosotros tenemos que entender que a Dios no le gustan las peleas, que Dios no está en el enojo, en la ira, en el pleito, en la disensión. Dios no está en el orgullo, en el egoísmo, en la vanagloria. Dios no está en la codicia. ¿Hay alguien que diga amén? Dios no está en la envidia. Dios no puede estar presente en tu corazón y en tu mente, en tu ser, cuando el plato que estás comiendo no es el que deseas, sino quieres comer del plato de su vecino, de tu vecino. Eso se llama envidia. Pues sáciate de lo que tienes, deleítate de lo que tienes y no esperes comer de tu vecino. Deja que él disfrute y se deleite de lo que Dios ha permitido que él tenga. Todos meditamos y cantamos juntos en este día. Este es un día especial donde nadie puede estar en desacuerdo. Este es un día donde la euforia nos permite sentirnos un poco semejantes a Dios. Nos acerca un poquito más a Él y nos hace sentirnos como sus ángeles. Este es un día tan especial que los judíos cierran esta celebración con dulces. Entran en ayuno desde el día de ayer y cierran el ayuno al sonar de las trompetas del shofar. Cierran el ayuno con dulces. De las 3 fiestas más importantes, esta la más importante. Hay unos estudiosos que aseguran que es el día del cumpleaños de Adán. Yo no sé, en historia muchas cosas se dicen y muy pocas llegan a probarse. Hay otros que afirman que es el día del éxodo del pueblo judío, cuando salió de Egipto, de la esclavitud egipcia. Yo lo único que puedo decirte es que el día de perdón, para mí lo más importante es tener un acto de contrición espiritual de tal naturaleza que tú tengas un verdadero encuentro con Cristo, con nuestro Señor Dios Todopoderoso, el Padre Altísimo, y que Él en su santidad, en su gran misericordia, tenga piedad de ti y de tus pecados y de tus errores. Porque la nueva Jerusalén está aquí, la nueva Sión está aquí. Y la catedral que tienes, la única que debes pensar, está aquí.
sin ser intolerante, sin ser implacable, sin ser grosero. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Hay alguien que diga amén? Repito, Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque, quiere decir, aunque se vean con luz resplandeciente tus pecados, pues hoy tus pecados serán emblanquecidos. El Yom Kippur, reitero, es un día del perdón. Amados, no hay hombre libre de pecado. O si hay alguien aquí que no tenga pecado. Entonces el perdón es necesario. ¿El hombre nace del pecado? Pregunto. Sí, el hombre nace del pecado y nace con pecado desde que nace. La palabra lo dice, tan simple como eso. ¿Qué es el sexo para muchos de los acá presentes? El sexo es un regalo precioso que Dios ha dado al hombre para disfrutarlo, pero dentro de la ley de Dios, como Dios manda. Para muchos es una necesidad biológica. Y hasta exageran en esto, en estas creencias torpes, estulticias que el enemigo ha puesto. Y ha enceguecido al hombre. Ahora ya se habla de los derechos sexuales de los menores de edad. Se habla del derecho de opción a tener el sexo que tú quieras o desees. Ya se habla de tener el sexo que te apetezca, como que eso fuera un derecho. En realidad, dejemos esas cosas de las políticas de los estados y las leyes a un lado. Centrémonos en el día del perdón. Amados, nunca es tarde para perdonar, o sí es tarde para perdonar. Nunca es tarde para perdonar. Pero si tienes que pedir perdón a alguien y ese alguien fallece, entonces ¿cómo? Si ese alguien pasó a la otra vida, ¿cómo? Pidiéndole perdón a Dios. Si alguien te ofendió y te pidió disculpas y tú no le disculpaste, no le perdonaste y esta persona se murió, ¿qué pasó? Pecaste. Pecaste. Y si es hermano, peor todavía. Porque ¿cuántas veces dice la palabra que hay que perdonar al hermano? 70 veces 7. Amados, a veces pedir perdón es demasiado tarde. La persona se fue con el corazón, con raíces de amargura, con el corazón amargado. Y quitar raíces de amargura, no crean que es un tema fácil. Las raíces de amargura son un tema bien complejo, bien difícil de quitarlo. Yo sé lo que les digo. No sembremos nunca, jamás, en nadie una raíz de amargura. Porque a veces nos solazamos y lo decimos fácilmente. Vamos donde el hermano y le decimos, oye, qué bruto que eres, no. Pero qué bruto que eres, no. Ante cualquier cosa. Raíces de amargura. Oye, qué feo que eres, no. ¿Ves cómo te pones? ¿Ya ves cómo eres? No te he dicho lo que eres. ¿Otra vez quieres que te diga? Así somos, peleones,
orgullosos, codiciosos, egoístas, envidiosos. Amados, tenemos que no ser faltos de perdón y tenemos que tener una actitud de humildad permanente para pedir perdón cuando nos equivocamos. ¿Qué es esto de humillarse? ¿Cómo debemos entender lo que es humillarse para pedir perdón? Humillarse no es otra cosa que herirse a sí mismo al amor propio. Es abatir el orgullo y doblegar tu corazón rebelde y enaltecido. Eso es humillarse. Muchos creen que le voy a humillar a este y le pego un par de patadas, o le humillo a este y le doy un par de trompadas. Le voy a humillar a este. No es así, eso es abuso, eso es intolerancia, eso es todo menos humillación. Eso es lesión enorme, eso es agresión, eso es violencia, es fuerza salvaje, brutal. A veces decimos, yo no voy a aceptar, no más, no voy a aceptar nunca más una humillación de estas a mi jefe, o no voy a aceptar una humillación de mi esposa, o no voy a aceptar una humillación más de mi esposo, o no voy a aceptar una humillación más de mi hermana, o no voy a aceptar una humillación más de este amigo, o de papá, o de mamá, o de tu hermano. La humillación es como el sexto gol. Cuando están ganando 6-0 la liga contra el Nacional, ya estaban 5-0, ¿qué necesidad tenía de mandarle el sexto? Eso es humillación. Es cuando le brota ese sentimiento natural de hacerle sentir de menos y mucho menos. Es ese sentimiento de sadismo que le brota cuando le ve vencido a su enemigo y quiere triturarlo, quiere despedazarlo, quiere humillarlo. Esa es humillación. Amados, todos debemos confesar nuestros pecados. Nadie está libre de pecado. No le hagamos mentiroso a Dios. La palabra nos dice clarito que el que dice que no tiene pecado, le hace mentiroso a Dios. Clarito dice la palabra. Mientras que en 1 de Juan 1:8-10 dice, o comprobemos, dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos enseñamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estamos. Amados, así como el Señor demanda de que seamos perdonadores, nosotros también tenemos que aprender a pedir perdón. Humillarnos. Veamos lo que dice en 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Hay alguien que diga amén? Gloria sea su nombre. Si se humillare mi pueblo.
si se humillare. Amados, nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados. Si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Tan simple como eso. Ahí yo les puse. Ahora, hay humillaciones imperdonables. Hay ofensas imperdonables, pregunto. Hay dolores y sufrimientos imperdonables. ¿Acaso Dios está diciendo, por ejemplo, todo perdona, excepto un abuso sexual? El abuso sexual es imperdonable. ¿Acaso Dios está diciendo, todo perdona, excepto el homicidio? Eso no perdones. ¿Acaso el Señor está diciendo, todo debes perdonar, excepto el adulterio? No, el Señor no nos enseña eso. El Señor nos manda a perdonar todo. Todo. Nuestra experticia no es ninguna otra que ser perdonadores, saber perdonar, saber cuándo perdonar, en qué momento pedir perdón, no dejar para después. Pregunta, ¿el perdón es de olvido? Si ya te perdoné, ya me olvidé. Por supuesto. Si te perdoné, tengo que olvidarlo. Ah, es que no puedo olvidar. No, sí puedes. Lo que pasa es que a veces nosotros construimos esas raíces de amargura y queremos que esas raíces de amargura den frutos, y den frutos en venganza, en rencor, en revancha. Estamos. Tenemos que olvidar, dejar ahí, dejar pasar, ya se fue, y soltarlo, dejarlo, que se vaya. Nuestro perdonar, amados, es divino, es una cosa divina. Es una evidencia de la presencia de Dios en nosotros, en nuestras vidas. No es otra cosa que una divinidad, porque solo Dios puede haber obrado en nosotros ese milagro de poder perdonar pecados tan fuertes como los que he mencionado. El que no perdona, más bien, seguramente cree que puede acarrear mayor carga de pecado al ofensor. Y no es así. Más bien eso es carcoma para los huesos, porque te trae cáncer. Eso dice la palabra. Nuestro Señor Jesús obra en nosotros de tal forma que Él nos da la paz suficiente para perdonar, obra el milagro y permite que recibamos su perdón, así como nosotros hemos perdonado. Veamos a la luz de Mateo 6, 14, versículo 14 y 15. Dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de simple. Y en Marcos 11, 25 y 26, ¿qué dice? Y cuando estuvieren orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que esté en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Estamos? Ahí está clarito. Más claro que eso, ¿dónde? La presencia de Dios,
La presencia de Dios dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Quién estaba hablando en 2 Corintios 2:10? Pablo. Y lo que Pablo está diciendo, si vosotros perdonáis, entonces Dios perdona. Y si Dios perdona, es la evidencia de que por tus oraciones, por tu intercesión, es la evidencia de que la presencia de Dios está en ti y que lograste alcanzar el perdón de Dios para el que tú le perdonaste. ¡Qué cosa tan maravillosa! Esto es lo más grandioso que yo encuentro del perdón. 2 Corintios 2:10. Veamos un poco a la luz de los hechos de los apóstoles en el capítulo 10, versículo 43, dice, perdonándoos en el nombre de Jesús, ¿no? Dice, dan testimonio a todos los profetas de que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. O sea que cuando nosotros perdonamos tiene que ser en su nombre. Y así tenemos primera de Juan y tenemos Marcos, donde también es en su santo nombre. Perdonando como Cristo también nos hizo con nosotros. En Colosenses 3:13 dice, sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo perdonó Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Punto. No estuvo entrando en reminiscencias o en nimiedades. Nosotros tenemos la obligación, como dice Pablo en Colosenses 3:13, de ser iguales a Jesús, igualitos. El tamaño del perdón de Jesús cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El tamaño de ese perdón para toda la humanidad, ese tamaño de perdón es el mismo tamaño que nosotros debemos tener. ¿Hay alguien que diga amén? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ese tamaño. No debe haber absolutamente una sola cosa, una sola ofensa, un solo motivo que nos separe de ese perdón que estamos obligados. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Ya lo dijimos, 70 veces 7. Y esto en Lucas capítulo 17, y en Lucas 6. Y en Mateo 18 también está. Pero veamos el texto de Lucas 17, versículos 3 y 4. Veamos ese texto porque ese texto también es muy importante que lo tengamos bien claro. Es importantísimo. Es de una importancia capital. Versículos 3 al 4. 3 y 4. Dice, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndelo. Y si se arrepintiere, perdónalo. Repito, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Cuál hermano? ¿El hermano biológico? ¿El hermano espiritual? ¿El hermano en Cristo? Todos. Peor si es biológico. Es más grave el asunto. Ahí no hay clasificación. Si nos ceñimos al estricto sentido literal, lo que nos está diciendo la palabra es, si tu hermano, punto. No dice tu hermano en Cristo, ni tu hermano biológico, ni dice tu hermano, porque hay muchos, a los amigos le decimos, ¿qué fue hermano? Y tu amigo te contesta, no te acepto ni de primo. Hay uno que decía, ¿qué fue primo? No, dice, I'm resident. Yo soy residente. No, hermano. Hermano es todo. Si vemos en el sentido literal, es todos. Todos somos hermanos. Hermandad es como
juntos. Estaba un pajarito ahí y acaba de elevar vuelo, como que cumplió su tarea. Qué tremendo. En el 4 dice, y si 7 veces del que estamos, Lucas 17, 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale. Ajá, aquí lo importante es esto. O sea que si no te pide perdón, ¿qué tienes que hacer? No perdonarle. Reprenderlo, dice, pero reprenderlo y después de que te diga, pésame, le perdonas. Pero si viene y te pega una cachetada y no te dice perdón, sino que está escondiéndose ahí para que te descuides y volver a darte otra cachetada. Tienes que perdonarle. Tienes que seguirle perdonando. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. 7 veces diarias. Entonces en la última agarras y le metes su trancazo. Ejemplos maravillosos de la parábola de Jesús tenemos del perdón, cuando habla de los talentos y del perdón, que está en Mateo 18 del 23 al 35. Ahí, ¿qué nos dice? Que por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, él fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Más, ¿sí se acuerdan la parábola de los talentos? Ya. Jehová, amados, Jehová, nuestro Padre Altísimo, nuestro Señor, es tardo para la ira, justo para perdonar, es fiel y justo para perdonar. Y si no, veamos en Éxodo 34:6, que dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Hemos visto que Dios es grande, también hemos visto que Dios es fuego consumidor, tardo para la ira, pero también es fuego consumidor, así que no le provoquéis a ira. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La ofensa contra el Espíritu Santo. Amén, mi hermana, el Señor te bendiga ricamente a ti y a toda tu casa. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Oírame bien, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, dice. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Es lo único que no tiene perdón de Dios. El resto tiene perdón de Dios. Por eso, Señor, Dios Altísimo, póngase de pie. Vamos a orar. Sobre Jerusalén te pido, Raquel, Raquel, Raquel. Raquel, oh Hashem Elohim, Raquel. Sobre Israel tu pueblo, Raquel. Sobre Jerusalén te pido, Raquel, Raquel, Raquel. Y sobre tu iglesia tu bendición. Hijo de Yeshua, el Señor. Pues tú eres grande y eres